Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Este es el tema que habla sobre los cambios internacionales de las leyes, de las reglas de precios de transferencia, así como la fiscalización que lleva la autoridad al respecto de estos precios de transferencia. Para ello tenemos como invitados al contador público José Arturo Vela Ríos, quien es socio de impuestos internacionales de la firma Deloitte México. Bienvenido, contador. Muchas gracias. Y también tenemos a la autoridad, quien es el licenciado en Economía y maestro en Finanzas, José Luis Velasco, administrador central de desarrollo de estrategias de precios de transferencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bien, pues hablemos entonces de cuáles son los cambios internacionales que ha tenido la legislación en materia de precios de transferencia. Bueno, es un proceso que ha venido avanzando durante más de 3 años. Estamos hablando que este proceso inició en el 2013, ¿sí? Y es un proceso que se le llamó de manera internacional Base Erosion and Profit Shifting. ¿Qué significa eso? Es la erosión de la base gravable y el traslado de las utilidades hacia otro país. En ese sentido, ¿qué es lo que estarían preocupados? No estamos hablando nada más del SAT. Aquí estamos hablando de organismos internacionales como son la OCDE, que tiene más de 45 países en su gremio. Estamos hablando del grupo de los 20, que son 2 de las organizaciones más fuertes a nivel mundial. Estas organizaciones, a través de países, están preocupadas por la erosión de la base gravable de cada país y el traslado de las utilidades hacia otro país de baja imposición fiscal. Derivado de estos cambios y estas preocupaciones que se han tenido, uno de los temas que tenían todos los países se llamaba un tema de transparencia. Y el tema de transparencia lo que nos decía es que los países sabían qué transacciones estaban haciendo las compañías multinacionales en sus respectivos países, pero no sabían y no tenían idea de qué sucedía pasando la frontera. A eso se refieren con un tema de transparencia. ¿Por qué? Porque dicen, oye, yo quisiera saber qué es lo que está pasando, ya que hice mi producto en México, ¿hacia dónde va? ¿Cómo se vende? Y los beneficios que se generen de la venta de ese producto, ¿sí? ¿Dónde van a pagar impuestos? Que eso es muy importante, porque siempre decimos, oye, ¿qué está sucediendo con el pago de los impuestos? Pero la idea también es que la OCDE y el G20 se preocupan porque se genere el beneficio de los impuestos, que esto estamos hablando de escuelas, seguridad, calles, seguridad social, se den donde se origina la transacción, no en un lugar donde no tiene nada que ver la transacción. O sea, que el beneficio del trabajo que se llevó a cabo se dé al que le corresponde en realidad. Esos son los cambios que hemos tenido. Ahorita se hicieron unos cambios internacionales, no es un cambio que vayamos a decir el SAT lo generó solo en México. Es un cambio que más de 50 países hicieron en sus legislaciones, donde estos 50 países aproximadamente van a presentar las compañías multinacionales información de cómo llevan sus transacciones en todo el mundo. Y hablando de estos cambios, ¿cuáles serían las nuevas obligaciones respecto a precios de transferencia en México a partir del 2016? Que bueno, ese es un gran tema, qué bueno que lo mencionaste. A partir del 2016 se van a tener que presentar ciertas declaraciones informativas. Todas tienen un nivel de ingresos, o sea, te dicen, bueno, tenemos una declaración que llamamos la declaración informativa maestra. Tenemos otra información que es declaración informativa local y otra que se llama reporte país por país. Vamos por la primera. La primera te aplica, pero es información no del contribuyente local. La información que se va a presentar en la maestra va a ser información del grupo empresarial multinacional. O sea, a nivel, vamos a decir, de todo el grupo, qué es lo que hace el grupo, cómo lo hace, en qué países tiene inversiones,
cuántas compañías tiene en cada país, qué ingresos obtuvo en cada país, ¿sí? Cómo pagaron impuestos en cada país. Ese es el nivel de información que va a obtener el SAT mediante esta nueva declaración informativa. Lo vuelvo a mencionar, no es un cambio nada más del SAT, es un cambio mundial. O sea, esta información la van a presentar de la misma manera, la misma información en donde las compañías tengan operaciones. Es decir, ¿que ha sido homologado esto? Es homologado. ¿Sí? Esta información se homologa y se dice, este es el reporte maestro, en inglés se le conoce como master file. ¿Sí? El local file se le conoce como el reporte local, ¿sí? Nosotros le llamamos declaración informativa local. ¿Sí? Y el reporte país por país se le conoce como el country by country report. Entonces, estas son tres niveles de información, porque estamos hablando de la información del grupo, de la información del contribuyente local, ¿sí? Y de la información, vamos a decir, de la compañía, the ultimate parent se le conoce. ¿Sí? Por un ejemplo, vamos a decir, una compañía muy conocida mexicana aquí, podríamos mencionar a Grupo Bimbo, podríamos mencionar a Grupo México, que son compañías mexicanas multinacionales, orgullosamente. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un grupo muy exitoso como es Grupo Bimbo, que tiene inversiones en México y en el extranjero. Así es. Esa compañía, por ejemplo, va a presentar el country by country report en México y va a decir cuántas compañías tiene en el mundo, en qué países tiene compañías, cuántas compañías tiene por cada país, qué ingresos obtuvo por cada país y qué impuestos pagó en cada país. Y algo muy importante, cuántos empleados tiene en cada compañía a nivel mundial. Bueno, es algo importante que las empresas tendrían que poner entonces ahora en estas nuevas declaraciones. Sí, ahora, eso aplica para grupos empresariales mexicanos, ¿sí? Hay grupos empresariales internacionales. Esos los van a presentar en sus respectivos países. O sea, no necesariamente los van a presentar en México. Algo muy importante es que el reporte país por país solo se presenta una vez. Pero tenemos nosotros como país celebrados tratados internacionales de intercambio de información. Estos tratados internacionales se van a aplicar y el SAT, si está interesado de conocer el reporte país por país de otra jurisdicción fiscal, lo pide y mediante este intercambio de información se lo concede. Muy bien, y hablando de la autoridad precisamente, hablemos un poco sobre los modelos de riesgo que ha habido. ¿Qué podemos decir? Esta información va a ser sumamente importante porque a nosotros como SAT nos va a permitir recibir toda esta información, poderla analizar, poder hacer específicamente estos modelos de riesgo que nos van a poder hacer auditorías muchísimo más eficientes en donde podamos ahorrar recursos humanos y que podamos ir como francotirador ya específicamente por operaciones que se detecten a través de la información que presentan. Y creo que conjunto con el área de programación y de planeación va a ser sumamente importante con el liderazgo del licenciado Eduardo Díaz Guzmán, ya que hemos hecho una mancuerna excelente con su equipo y nos ha permitido desarrollar estos modelos específicamente en materia de precios de transferencia y conjuntamente hemos logrado varios programas muy exitosos en el transcurso del tiempo. ¿De qué área es el licenciado? De planeación y de programación. Entonces, él es encargado de hacer los modelos a nivel de todos grandes contribuyentes y nosotros le aportamos específicamente nuestros conocimientos en materia de precios de transferencia y claramente y de manera conjunta hemos desarrollado estos modelos que claramente se mejorarán y se perfeccionarán a partir de que el SAT reciba estos nuevos documentos. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.